Bueno, Raúl, bienvenido a este segmento de Noticop, Historias de Pueblo. Para comenzar, nos gustaría que nos contaras cómo te definirías como escritor. Bueno, yo creo que es demasiado grande el término escritor, no cabe en mi caso. Simplemente lo que yo hago por ahí de vez en cuando es sentarme a escribir algunas cosas que van surgiendo y fundamentalmente lo hago a veces para ir matando el tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, y eso van apareciendo cosas y bueno, afortunadamente he tenido la suerte de poder plasmarlo en algunos libros, pero creo que lo que vos decís de escritor me queda demasiado grande. Bien, hablando de esto de escribir, ¿recuerdas cómo fue el momento en el que te decidiste por empezar este camino y comenzar con tus primeros escritos? Mira, el primer libro que yo escribí, que fue la historia de Pachi, que bueno, que fue un personaje muy conocido de la localidad y bueno, surgió, yo recuerdo que históricamente los viernes a la noche nos juntábamos 4 o 5 amigos durante muchos años. Bueno, ahora la pandemia medio que nos paró un poco eso, pero... y siempre hablábamos del tema y salía y uno de ellos una noche dice, vos, ¿por qué no te pones y escribís algo de esta historia? Surgió así, en una comida. Y bueno, me quedó esa inquietud y al tiempo, comencé a indagar un poco, a pensar, a hablar con algunas personas. Y bueno, y empecé a escribir eso y bueno, me involucré, me gustó, fundamentalmente porque yo lo había vivido, esa historia la había vivido muy de cerca, con el personaje, en la época que había estado privado de la libertad, pude ir a visitarlo, y eso me ayudó mucho porque lo conocía a la persona, después me contactaron con algunos familiares de él que yo visité y así pude más o menos ir armando, pero nunca pensar en un libro, sino simplemente describir la historia y no sé si divulgarlo, no, simplemente escribirla como para recordarlo a este señor. Y bueno, después surgió de que charlando con Silvia aquí en la biblioteca, con Laura, medio como que nos animamos y lo plasmamos en lo que fue ese libro, ¿no? Esa historia. Ese fue tu primer libro. Ese fue el primer libro, sí. ¿Es el mismo proceso que se dio en los 3 libros que escribiste? Sí. ¿O en cada libro un proceso particular? No. Después del primer libro, ya medio que me animé un poco más, ya sabía cómo era la historia, sabía cómo más o menos era el tema de escribir, de editar, entonces bueno, justo al poco tiempo, o sea, el año después o el segundo año después de haber escrito Pachi, yo cumplía 40 años en mi actividad profesional, en una de las actividades, y bueno, me pareció que tenía muchas cosas para contar, muchas cosas para narrar, fundamentalmente anécdotas, sucesos, así que me puse, armé un borrador con cosas que me iba acordando, que me habían sucedido, o que le habían sucedido a compañeros de trabajo y me las habían contado, que nos habían ocurrido en conjunto. Así que empecé a armar eso y también en el término de 4 o 5 meses pude armar esas historias y también después al poco tiempo plasmarla en ese libro que habla de los 40 años de actividad, ¿no? Bien, todos tus libros son diferentes entre totalmente, sí. Totalmente diferentes. Totalmente. Tenemos a Pachi,
tenemos a 40 años evaluando daños de granizo, Sí. y tenemos el último, el más reciente, que es Historias de nuestra aldea. Claro, en Historias de nuestra aldea quizás se le parezca un poco a Pachi, porque si bien no es una o sea, hay en Historia de nuestra aldea, hay, creo que son 60, 59, 60 historias de personajes, tiene alguna similitud, podríamos decir, con Pachi, porque son historias de vida, distintas, cada una de ellas, pero son historias de vida. Y esto también esa idea la tenía hacía ya tiempo. Yo quería escribir sobre otro personaje que tenía en mente, que ya había empezado a escribir y todo, y había pedido información y tenía un montón de cosas, pero me pareció que iba a ser muy difícil hacer otro libro sobre un personaje específico. Entonces digo, pucha, ¿y por qué no armo historias cortas de distintos personajes, más o menos conocidos dentro de la población? Y así fue cuando armé un listado, qué sé yo, de 100 personas, ponerle, o 150 personas. Me hice un borrador, 150 personas. Y bueno, sí. ¿Cuál era el criterio para ser un personaje dentro de tu libro? No, yo apuntaba a personajes que fuesen no famosos para nada, sino conocidos. Es decir, cuando hablamos de XX, que diga, o sea, que por lo menos la gente de una determinada edad sepa de quién estamos hablando. Entonces, yo armé ese listado y después digo, bueno, XX es conocido, XL y a lo mejor sí, lo conocen los más viejos, los jóvenes no. Entonces, en base a eso, y por ahí a lo mejor involucré a personajes que yo conocía y que por ahí la gente no los conoce. Puede ocurrir eso también, así que para mí resultaban muy conocidos o muy familiares y para otras personas no. Pero en general, yo recuerdo cuando terminé de escribirlo, que eso me llevó mucho tiempo, me llevó mucho trabajo ese libro, y tuve muchísimo apoyo de la gente, porque cada historia necesité que sus amigos, su familia o lo que fuese, me ayudara a recabar datos, las fotografías, fechas, necesité. Y bueno, la gente, la verdad que se comportó espectacular, me ayudaron muchísimo, me brindaron toda la información. Hubo casos de gente que por supuesto no les interesó. Tuve, qué sé yo, 5, 6 o 10 casos donde yo hablé con, más de todo, personas fallecidas, ¿no es cierto? Hablé con algunos familiares y me dijeron, sí, muy buena idea, pero jamás me acercaron nada. Una cuestión, qué sé yo, por ahí de tiempo, no tiene nada que ver eso. Pero en general yo diría que el 95% de las personas con las que hablé accedieron y me ayudaron mucho en eso. Bien, volviendo a los 3 libros, ¿tenés alguno en particular preferido? ¿O No, te guste más de los 3? No, sí, yo creo que el último es un poco más impactante, ¿no es cierto? Porque involucra muchas historias. Pero yo me quedo con Pachi por el aspecto por el tema de que fue el primer libro, por el tema de que lo hice realmente con muchos sentimientos, porque por la historia, por lo que pasó, por el final que tuvo, por haber conocido un poco su intimidad en la cárcel. Yo lo visité y estuve mucho charlando, no solamente con él, sino con sus compañeros de celda y bueno, y todo el mundo, hasta los mismos carceleros opinaban que él era un perejil. Así me dijo cuando yo fui a visitarlo, un carcelero
vos venís a ver al viejito Perejil. Así fue. Entonces esas cosas quedan marcadas, y a mí me marcaron. Entonces, cuando yo me puse a escribir me resultó fácil contar la historia. Y aparte lo hice, qué sé yo, se hace con un poco de sentimiento porque pensando en la injusticia, ¿no? En ese primer libro, yo creo que cuando empezás a escribir, vos decías que surgió entre amigos, que conocías el personaje, estabas contando algo que sabías, sí. Pero más allá de eso sabemos que escribir un libro también tiene reglas, tiene sus formas. ¿Tuviste alguien que te ayudara, te guiara a la hora de armar? Sí, sí. En el caso de Pachi, yo cuando tuve el borrador, yo se lo mostré a Silvia fundamentalmente, bueno, porque ella sabe muchísimo de todo este tema y en realidad me orientó, me hizo algunas sugerencias, no digamos correcciones, sino sugerencias, cosas que yo accedí porque me parecía que... Pero en general no se cambió mucho, quedó más o menos como estaba. Y después sí, me costó el tema de la edición, yo desconocía cómo era el trámite. Me puse a ver en algunos libros locales y bueno, un poco seguí la sugerencia en su momento de Ana María Croato, que ella había escrito, hablé con ella y me recomendó una impresora, fui ahí, la verdad que genial, espectacular, me atendieron muy bien, me ayudaron muchísimo también ahí. Entonces, bueno, se fue haciendo más sencillo de lo que... porque es un mundo desconocido, es decir, uno no sabe cómo es la historia esta, pero no, se hizo relativamente fácil y accesible. Después ya para los demás era una cuestión ya de método, de metodología, nada más, esa parte, ¿no? ¿De pequeño alguna vez pensaste que podías llegar a escribir un libro? Te pregunto porque recuerdo que particularmente en ese libro está dedicado a dos personas que creo que influyeron en tu infancia. Sí, no, la verdad que no. O sea, siempre me gustó escribir así, pero nada en concreto. Es decir, nunca le puse mucho énfasis a las cosas, a este tipo de cosas. No, la dedicatoria, en el caso de Pachi, o sea, dos personas que han marcado mi vida, porque en realidad Pocelli fue mi primera maestra. Yo recuerdo que yo vivía en el campo y era muy difícil acceder a los colegios, no había colegios, y recuerdo que mi abuelo, mi papá me traían 2 veces por semana del campo aquí, a Gijena, a la escuela particular de Pocelli. Y después a fin de año, Pocelli me llevaba a una de las escuelas primarias a rendir, diríamos, libre. Entonces yo así hice mis 2 primeros años de primaria. Y después surgió la apertura de la escuela en Campo La Esperanza, Martín Miguel Güemes, donde la primera maestra y la única que tuve durante todos los años de primario fue Elba Davicino. Entonces, diríamos que fueron las dos formadoras, ¿no es cierto? Es decir, Pocelli en su inicio, y después Elba, quien también un poco me impulsó a mis padres a que hicieran el esfuerzo para que, bueno, pudiera ingresar a un secundario y todo demás. Así que, bueno, con ellas me une una relación muy profunda. Hablemos un poquito de Pachi. Nos contaste cómo surgió 40 años
evaluando daños de granizo. Nos contaste el proceso de historias de nuestra aldea, pero nos gustaría saber cuál fue la historia que más te movilizó del libro, o si fueron varias. No, fueron varias. En general, qué sé yo diría, quizás la que más me impactó, no al momento de escribirlo, sino al momento de editar el libro, fue lo de Anwar, porque es muy especial en el aspecto de que con Anwar hemos compartido todo el secundario, hemos viajado juntos 5 años, teníamos una relación muy estrecha de amistad, aparte de haber sido compañeros del secundario, de haber vivido en el mismo pueblo, en Baigorra, durante muchos años. La verdad que eso quizás fue lo que más me impactó, porque lamentablemente entre que lo terminamos de escribir, entre que terminé de escribir la historia con la ayuda de su hija, estando Anwar, porque iba a ser para él una sorpresa, como fue, creo, para todos los que estaban vivos y llegaron el momento del acto de la entrega del libro y nadie sabía nada. Quizá me impactó eso porque ocurrió lo que ocurrió. Lamentablemente hubo 2 o 3 casos así, como el caso de Cucaeras, que pasó lo mismo, entre que terminamos de escribir la historia y se hizo la entrega del libro. Ese año de 2020 de pandemia fue terrible, entonces quizás eso fue un poco más impactante, pero en general estuvo bueno por el apoyo de la gente, los que ya no estaban, los familiares que ayudaron muchísimo, y los que estaban, el mantener el secreto con todos los familiares. Hubo gente que ni se imaginaba, que llegó invitado y se encontró con que su historia estaba en el libro. Por ahí yo me acuerdo un día, fui a la radio antes de presentar el libro y el libro estaba sellado. Es decir, el libro, yo recuerdo que Silvio medio como que, no, y se me traes el libro y yo no lo puedo ver, ¿cómo es esto? Y bueno, le digo, Silvio, ¿entendés? Me digo, o sea, nadie sabe, o sea, saben los que relataron parte de la historia, pero, los muertos, ¿no es cierto? Pero los vivos no saben que su historia está acá. Entonces, dame la chance de mantenerlo en secreto. Todo un mérito, porque nada es fácil hoy en día mantener un secreto. No, pero la gente se enganchó. Es decir, yo lo primero que hice es ir a hablar, qué sé yo, en el caso de Odilio, me acuerdo, que también, Odilio después lamentablemente falleció después. Recuerdo que cuando fue la entrega él no pudo estar porque ya estaba con algunos problemas de salud. Yo fui a la casa a llevárselo ese mismo día, pero él no tenía ni idea, ni nada. Es más, yo fui a charlar con él muchas veces para sacarle datos, pero sacarle datos sobre otras cosas. Entonces, cuando iba a pedirle cosas de otros, aprovechaba y siempre lo involucraba a él en algo, ¿no es cierto? ¿Y vos qué hacías en esa época? Pero, por ejemplo, en el caso de él, Roberto y Euge me ayudaron un montón, así, armaron el libro ellos. Es decir, en realidad, y como es el único personaje vivo que es una autobiografía, diríamos, que me relató su historia, es Huguito Ceballos. En el caso de Hugo, yo hablé con él, me dice, no, todos lo conocen, es muy introvertido, No, dice, ¿qué vas a escribir sobre mí? Si yo no soy nadie. Bueno, le digo, o sea, vos para mí sos mi amigo y yo quiero escribir. Dice, no. Y como a los 15 o 20 días cayó con un manuscrito, como de 20 hojas, contando toda su historia. Entonces, prácticamente
sobre lo que él escribió, porque es una persona muy inteligente, muy capaz. Todo lo que él escribió tuve que modificar muy poquito, muy poquito. Si ustedes se fijan en el libro, está todo encomillado, es decir, lo que él cuenta está narrado. Hay cosas que yo no me hubiese animado a escribir o decir, pero las dice él, y entonces las puse, las escribí. Ese es el único caso donde él realmente escribió su historia. Sería una biografía escrita por él mismo. Los demás no, los demás fue, todos desconocían su historia, o sea, su historia escrita, ¿no? Bien, hicimos un recorrido por todos los libros y como para ir finalizando nos gustaría saber si estás trabajando en nuevo material, si tenés algo en mente. Sí, tengo varias cosas en mente, sí, tengo varias cosas en mente. Lo que pasa es que esta época es muy complicada para mí. Normalmente yo en el invierno, que mi actividad profesional y particular tiene un relax, ahí aprovecho para... Pero tengo varias cositas en mente para ver si este próximo invierno podemos plasmar en una nueva historia o algo nuevo. Veremos a ver cómo sigue esto. La verdad que me gustó el tema, me encanta. Y bueno, el tema es buscar algo que sea posible de escribir, accesible. Si bien en esto por ahí uno necesita un cacho de inventiva, pero me resulta muy difícil a mí escribir sobre algo abstracto. Es decir, me resulta más fácil escribir sobre lo concreto, sobre cuestiones palpables, es decir, algo que pueda tener un hilo conductor en lo que se escribe. Así que bueno, veremos cómo sigue. Bueno, estaremos a la espera entonces. Te agradecemos por habernos brindado tu tiempo. Un placer haber charlado con vos. No, gracias a ustedes. La verdad que esta nueva intención del grupo y demás de narrar estas historias, la verdad que está muy bueno. Y bueno, y que sigan para adelante y que tengan éxito, porque el trabajo lo merece. Y bueno, a mí solamente, aparte de agradecerles a ustedes, tengo que agradecer fundamentalmente a la gente de la biblioteca que me ayudó muchísimo siempre en todo esto, desde el momento de que les pasé el primer apunte, el primer borrador, hasta después en la impresión, en la presentación de los libros, que yo desconocía cómo se hacía eso, así estuvieron permanentemente. Así que bueno, agradecer y a toda la gente que me ayudó, que ha sido muchísima para poder escribir estos libros, ¿no?